La realidad del empleo en Estados Unidos es muy diferente a la que nos venden en los medios de comunicación con esos datos de eufóricos, de creación de empleo, etc. Es verdad que en Estados Unidos las cosas van muchísimo mejor que en nuestros países de la eurozona. Por supuesto, una economía mucho más dinámica, pero ojo, porque los datos de empleo no son tan buenos. En este gráfico que os muestro de Bloomberg, lo que podéis ver es algo que para mí es bastante relevante. Fijaos, aquí tenéis lo que es el dato de empleo en el sector servicios, que sigue estando por debajo de los niveles previos al año 2020. Y esto es importante entenderlo, porque la economía de servicios no deja de ser prácticamente el 70% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos y por lo tanto debemos ser cautelosos a la hora de caer en los datos de euforia, ¿no? Vamos al siguiente gráfico porque nos explica también por qué los ciudadanos norteamericanos no están, digamos, tan eufóricos como los medios de comunicación con respecto a los datos de empleo. Fijaos, el empleo temporal es el principal factor de creación de empleo en los últimos meses. De hecho, desde 2023, desde febrero de 2023 más o menos, lo único que ha estado aumentando es el empleo temporal. Si vemos lo que es el empleo a tiempo completo, el empleo fijo, la realidad es que se ha quedado estancado desde hace prácticamente 12 meses y de hecho la tendencia es negativa, la tendencia es mucho más empleo temporal y mucho más empeoramiento, por lo tanto, de las condiciones laborales para los ciudadanos. Y esto nos muestra por qué los ciudadanos norteamericanos no están tan contentos con la administración Biden, que eso sí te dice que una creación de empleo de 300.000 trabajadores mensuales es un gran dato. Ojo, porque en ese gran dato también hay 70.000 empleos del sector público. Cuidado, que el empleo en el sector público está creciendo a niveles de 50.000 personas en Estados Unidos cada mes, y eso también es preocupante. Vamos al siguiente gráfico, porque el siguiente gráfico también nos da una evidencia de por qué los ciudadanos no perciben esos datos de empleo como tan fantásticos. Y esto lo veis también en España. Claro, el gobierno ¿a qué se dedica? El gobierno se dedica a dar unos datos que suenan muy bonitos, pero luego desagregando y analizando mejor se ve por qué no son así. Aquí tenéis la ratio de empleo sobre población en Estados Unidos, el dato oficial. ¿Qué es lo que muestra? Que sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia. Lo mismo ocurre con el dato de lo que es la participación laboral en Estados Unidos. La participación laboral por debajo de los niveles previos a la pandemia. El empleo sobre población por debajo de los niveles previos a la pandemia. Los salarios reales estancados, importante este factor, salarios ya ajustados por la inflación. Además, y esto también es muy importante, el empleo temporal liderando la creación de empleo con respecto al empleo fijo. Claro, todo esto nos recuerda a la realidad de España. Lo que pasa es que en Estados Unidos lo que no hacen es cambiarle el nombre a los temporales y llamarlos fijos discontinuos y quitarse el problema. Ahí está la razón por la que los norteamericanos no perciben la economía de una manera tan fuerte como nos sugieren los datos agregados. Si vamos al siguiente gráfico, vamos a ver un poco más sobre la situación real de los mercados. Aquí tenéis las expectativas de inflación. Ay, mis amigos, resulta que nos estaban contando una retórica sobre bajada de la inflación y lo que estamos viendo es que las expectativas de inflación a medio plazo están subiendo. Cuidado con esto, y con ello está subiendo también la rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos. Es decir, nos enfrentamos a una inflación persistente y la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos, que eso obviamente hace que los ciudadanos también se encuentren más descontentos. Vamos al siguiente gráfico en el que también, cortesía de Bloomberg, nos muestra lo que está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Lo que está ocurriendo en el mundo es la destrucción monetaria.
pandemia. Todo este exceso que se ha llevado a cabo fiscalmente y monetariamente en los últimos años, lo que está haciendo es destruir el poder adquisitivo de las monedas, que aparece por la inflación. En el gráfico que acabáis de ver, lo que nos encontramos, por ejemplo, es que el peso mexicano lo ha hecho relativamente bien con respecto al dólar, mientras el resto de las monedas de los países emergentes no es que lo estén haciendo mal, es que lo están haciendo muy mal. No os quiero ni contar las monedas de países relativamente estables como Japón, que está a mínimos de 35 años el yen con respecto al dólar. Pero claro, eso es dónde están las monedas con respecto al dólar, pero el dólar está perdiendo poder adquisitivo con una inflación persistente. Por lo tanto, la destrucción monetaria nos lleva a lo que nos va a explicar el próximo gráfico, que para mí también es un elemento importante. Fijaos la diferencia de lo que está ocurriendo entre el índice del dólar, ¿no?, que se mantiene relativamente estable porque es con respecto al euro y con respecto al yen, pero atención el oro está demostrando lo que está pasando con las monedas del mundo. Este gráfico, cortesía de Bloomberg, nos muestra cómo el oro está ya descontando que va a haber mucha mayor destrucción monetaria. Muchísimas gracias por seguirnos y sigan defendiendo la libertad.